Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Disfunción eréctil como preámbulo de infarto. Doctor, buenos días. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Ya los hombres, desde ayer que les platicábamos los temas que íbamos a tocar hoy, ya empezaron a preocuparse. ¿Cómo? O sea, se ventanearon solitos. Yo no les iba a preguntar nada, ¿a mí qué? Pero bueno, no quiere decir que todos los hombres que tengan disfunción eréctil vayan a presentar un infarto. No, eso es súper importante y Okay. más hoy siendo el Día de Sí. la Alegría, yo creo que... Sí, no nos asustes, por favor. Yo creo que la información hoy por hoy tiene que ser muy valiosa. O sea, ahí tenemos que tomar una información Yo con sustento científico. Yo creo que si no nos informamos de buenas fuentes, este es un problema real y esto lo hemos estado platicando y los que saben mucho de todas las cuestiones digitales nos dicen, ¿de dónde te informaste? El otro hace muchos años una señora me dijo, es que tal cosa, no es cierto, le dije, no, sí, lo vi en las noticias. ¿En qué noticias? En las del Face. El Face no da noticias, entonces hay que ir a las fuentes verdaderas y ahí la importancia de hablar con los expertos. Sí, la realidad es que la información la tenemos que tomar con un buen sustento científico. Sí. Y al final del día creo que este tipo de programas, como el otro día lo platicaba con ustedes, salva vidas. Y quien más salva vidas son las mujeres, en serio. Las mujeres son las que más nos llevan pacientes de que el marido no se entera de alguna situación de salud y son las que al final del día están buscando la cita, ¿no? Entonces lo que vamos a platicar es súper interesante porque la disfunción eréctil es algo que está más o menos en la estadística, es un 52% de los hombres entre los 40 y 70 años de edad podemos llegar a tener cierto grado de disfunción eréctil. Tenemos que entender que la disfunción eréctil van de grados desde leve hasta severa, ¿de acuerdo? ¿A partir de los 50? Desde los 40 a los 70 años, 52%. Y es bien interesante, luego con mucho gusto les paso unos cuestionarios que son muy sencillos de contestar de forma totalmente anónima, lo pueden tener ahí en la parte de las redes de ustedes. Sí. Y son cuestionarios que dan puntos muy característicos para poder identificar si están ante una situación de riesgo. Ahí sí, pásanoslo El para tema poderlo. que sucede es que culturalmente, de repente lo que llegamos a observar es que la sexualidad ha sido tan importante para la confianza del hombre que tocar este tema le quita cierta validez. Y hemos observado que de repente, hombre. por supuesto, y en ese momento también lo que sucede es el famoso tema de la alegría que va relacionado con la salud. Si tú no estás en la parte integral, en la parte emocional, en la parte orgánica y en la parte sexual satisfactorio, hay una parte que no puede estar al 100% del paciente. Y entrando en números muy interesantes, hay un artículo que es un artículo verdaderamente de 2004, no estamos hablando de algo de ayer. Nada nuevo. Lo que me preocupa, y al revisar todo esto antes de estar con ustedes, es que tenemos información de un sustento científico que no hemos usado. Y ahí les va la primera pregunta que yo haría, o sea, sí. ¿Cómo es posible que en una farmacia sea más complejo vender un antibiótico que porque no hay receta, pero una pastilla de disfunción eréctil te la vende quien sea? La pastillita azul es la misma, ¿verdad? Sí, claro. Es esa. Entonces es un tema que a mí sí me preocupa, porque al final del día, si tú tienes una disfunción eréctil y vas con tu médico, lo primero que tiene que hacer es un protocolo de estudiarte. Y nos llevamos sorpresas. El paciente que no sabía que era diabético, cuando lo estudias de disfunción, resulta que es diabético. El paciente que es hipertenso, tenía algo de cefalea, dolores de cabeza, va con el médico por un tema de disfunción, no por el dolor de cabeza, porque tomaba todo el día pastillas, y se tomaba analgésicos y se le quitaba. Entonces aquí lo interesante es que si hemos identificado que en la cultura mexicana, para el tema del hombre, la parte de la sexualidad es más importante que el tema de salud. Y no están identificando que es el primer aviso de tu cuerpo decirte, ojo. Y ahí les va un dato bien fuerte. Hay un artículo de unos italianos, 2004, que se llama Cobra, que también con mucho gusto, a mí creo que este tipo de charlas, cuando compartimos bibliografía, es muy importante para tu audiencia. Claro. Porque si no puedes pensar, oye, creo en el doctor, pero eso no se debe hacer hoy debes de leer y ver la bibliografía, ¿no? En 2004, en Italia, un urólogo dice, oye, me está llamando la atención que yo veo mucha disfunción y muchos de sus pacientes terminan tiempo adelante con infartos. Se pone de acuerdo con los centros cardiológicos en Italia y empiezan a hacer un seguimiento prospectivo. Y se dan cuenta que el 62% de la gente que se infartó tenía un preámbulo de 24 meses atrás de empezar con disfunción eréctil. Y esto tiene una base muy sencilla. La arteria que tenemos en el cuerpo cavernoso, que es la encargada de la erección, mide el 50% de lo que mide una arteria coronaria. ¿Qué arteria se va a tapar antes? La más chiquita. ¿Cuál es la más chiquita? La del cuerpo cavernoso.
Entonces, el tema con este tipo de diálogo no es llevarlo a que se estresen en lo absoluto, es más bien decir, oye, si tengo estos datos, tengo que checarme, no puedo ir a consumir una tableta para yo sentirme bien o por pena con mi pareja no decir que tengo esta patología, ¿no? Al final del día es una enfermedad como si fuera una gripa, como si fuera una neumonía, como si fuera una cardiopatía. Y no pierden la hombría, les juro que no pasa nada. ¿Qué pasa con las bombitas que tuvieron en algún momento auge para poder tener erección? Hoy por hoy tenemos, de hecho, cada día más modernas. Es súper importante identificar en quién usarlas. De inicio no es la primera opción usar este tipo de bomba. Normalmente lo que se hace es con medicamentos de primera elección. Tenemos hoy, gracias a Dios, un armamento impresionante de medicamentos para el tema de disfunción eréctil. Pero les voy a decir antes de llegar al medicamento, ¿qué creen? O sea, muchas veces hoy hace ejercicio 5 veces a la semana, duerme 8 horas, trata de quitar el tabaco. No, y en serio, como es multifactorial, al final del día, si tú modificas estos factores, vas a poder tener una respuesta, ¿no? Entonces, la bombita de la respuesta se sigue utilizando, es el último recurso porque al final del día es un procedimiento quirúrgico. Y es una bombita que se ha modificado mucho, se llama de 3 elementos, se introducen 2 cuerpos en el cuerpo cavernoso, 2 bombitas que están totalmente desinfladas y se pone un botoncito en el escroto para que nadie lo identifique, se aprieta ese botón y se genera la erección. Insisto, ¿es una muy buena opción? Sí, pero es la última opción que se tiene que ofrecer, o sea, no es la primera opción que tienes que ofrecer tú como tratamiento. Pero además esa es una solución extrema. Habrá que ver lo que tú mencionabas, la importancia de la salud antes de poder funcionar o no funcionar. En eso estoy de acuerdo. Entonces, causas, puede ser, mencionaste ahí les va, diabetes. Es muy sencillo, Sí. Lo primero es aterosclerosis, que es la presencia de grasa en las arterias, ¿de acuerdo? Segundo, daño endotelial, que el endotelio es lo que cubre la arteria por dentro. Por eso todo va siendo sinónimo de infarto con la disfunción eréctil. Tercero, hipertensión. Cuarto, la presencia de sobrepeso, obesidad. Entonces, todo ese tipo de factores. Y la más importante, que ojalá y quitemos esa moda, el tabaco. Que gracias a Dios cada día la gente está aislándose más del tabaco, pero finalmente el tabaco es lo que primero potencializa lo que se llama daño endotelial. Y el daño endotelial es inflamar la arteria se inflama y se puede llegar a hacer. ¿Funciona igual el vape que el tabaco? No, en lo absoluto. No hay ni siquiera un estudio científico. Yo siempre les voy a hablar de estudios científicos. Todo el mundo dice, es que hace menos daño. La verdad es que no hemos tenido una sola estadística que podamos demostrar por la parte prospectiva. Okay. Estamos hablando de disfunción eréctil como preámbulo del infarto. ¿A qué edad hay que empezar a cuidarse, doctor? A ver, es importante y quisiera también hacer una diferencia. La disfunción eréctil no siempre es orgánica, ¿de acuerdo? Ajá. Orgánica es que alguna parte del cuerpo está fallando. Hoy por hoy, con todo el estrés que se vive y más que en pandemia se vivió, hay una cosa que se llama disfunción eréctil psicógena. Estamos viendo en gente joven que empieza con disfunción y que muchas veces tiene que ver con la ansiedad o la depresión. Entonces, ahí volvemos al tema de la alegría, por eso es importante, fuera de relajo. O sea, creo que la gente más sana es la gente que es alegre, ¿de acuerdo? Y que al final del día, que toma sus problemas con mejor actitud, les va mejor y orgánicamente lo vemos nosotros como médicos. Aunque sean jóvenes. Sí, y es que el tema es que yo sí siento que los jóvenes están en la parte, hay 2 cosas que están influyendo muchísimo. La mala información de redes sociales, donde de repente decir que una relación sexual normal es 1 hora y media y entonces el paciente que tiene 15 minutos considera que está patológico, ¿no? Porque no está bien, y eso es falso. De hecho, ni siquiera hay un tema de minutos, o sea, aquí el tema es la satisfacción de pareja. Entonces, yo mandaría 2 mensajes importantes, o sea, no toda la disfunción eréctil es orgánica, existe psicógena y existe mixta. La mixta es el paciente que tiene sí un ligero daño orgánico, pero ¿quién cree que lo potencializa más? La mente. Y entonces, de repente viene una cosa que les explico en el consultorio a los pacientes. Si tú en el momento que estás en una relación sexual, te viene a la mente la falla que tuviste hace 15 días y por eso habías evitado el contacto sexual sin estudiarte, tu primer imagen es en qué momento voy a volver a fallar. ¿Y qué creen que sucede? Libera adrenalina y es como cuando vas manejando un coche, te asustas, frenas brusco y liberas adrenalina. Lo mismo le pasa al cuerpo y la adrenalina es la número 1 en vasoconstricción. Vasoconstricción es cierre de las arterias. De forma que quien mantiene una erección es la arteria abierta. Si tú generas un temor, un miedo y liberas adrenalina, la arteria se cierra. Y en ese momento viene evidentemente pérdida de la rigidez del pene. Hombres que acaban de perder el trabajo, ¿cómo quieres no tener en la mente cómo le voy a hacer con este problema? Tocaste un tema súper interesante porque de repente nos casamos todo con lo orgánico. Hubo un paciente joven ahí, yo rápido lo platico en caso un minuto. Gente joven, había visto muchísimos médicos, se respondía bien con medicamento, pero la lógica es que todos los estudios estaban bien, entonces no cuadraba el por qué usar medicamento. Nadie lo había interrogado cómo estaba su situación administrativa, laboral y familiar. Esta persona era una gente que tenía un puesto de gerencia, se había metido a una casa, a un coche, escuela de particular con los muchachos
pierde el trabajo. ¿Y ahora cómo le hago? Y tipo llevaba 4 meses sin poder tener trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba generando? Que nadie había identificado que traía un tema donde él estaba al final del día afectado y estaba generando todavía la quieres baja que esté autoestima. contento. Y por ahí otro tema relevante dentro del tema de la disfunción que sí me gustaría también dejar como mensaje. Hay que saber diferenciar disfunción eréctil de eyaculación precoz. Eso son dos parámetros, son dos entidades totalmente Disfunción distintas. eréctil es no hay Disfunción erección. eréctil es dificultad para lograr la erección, es decir, mantener un pene rígido, y la eyaculación precoz es la presencia de eyaculación antes del momento del coito. De acuerdo, que empieza el paciente a tener una buena erección, eyacula, y en el momento que eyacula hay una cosa que se llama periodo de latencia. Por fisiología, una vez que se libera eyaculación, se tiene que perder la erección. Entonces, no es que estén teniendo disfunción, sino son pacientes que se dispara antes la parte del orgasmo, la Y es parte lo de la lógico. eyaculación, y en ese momento se pierde la erección. He escuchado un mito y perdón, Sí, el ¿no? hecho de la masturbación provoca después disfunción eréctil. No hay un artículo que lo justifique. Lo que sí hemos identificado es que el tema de eyaculación precoz viene relacionado con la serotonina, que eso es una parte orgánica, pero sí hemos observado que el tema de la formación de la educación sexual es otro factor detonante. Sí. Cuando en una familia se vuelve la sexualidad un tabú, algo totalmente malo, y hay un soporte moral, la serotonina puede estar estable, pero la parte moral te lleva finalmente a detonar este tipo de alteraciones, ¿no? La masturbación, de hecho, al revés. En nosotros, en lo personal, hay algunas técnicas que recomendamos la masturbación para lograr un poco más de periodo en las erecciones y que pueda durar un poquito más el retraso de la eyaculación. De hecho, lo que usamos en eyaculación precoz es la parte de preservativos retardantes o algunas pastillas que bloquean la serotonina. Entonces ya hay solución, afortunadamente, y gracias a Dios, para las dos patologías. Doctor, quien requiera quien requiere y quien quiera una consulta, ¿en dónde te Sí, encontramos? estamos en Star Médica y en el Ángeles Centro Sur. Hay un teléfono que están ahí las asistentes, que es 442-130-7530. Y ahorita, estamos haciendo algo muy innovador. De hecho, hoy estamos saturados en el tema de especialistas. Lo ven los pacientes, es difícil llegar al especialista. Entonces, estamos formando dentro del grupo. Tengo 4 personas que son médicos que están dedicados a la salud masculina, que tienen toda la preparación para que no esperen tanto una cita, ¿no? Y ya cuando son pacientes, hay veces que identifican que es un problema psicógeno y este médico tiene la capacidad de resolver. Es un médico de primer contacto que nosotros hemos formado y de ahí pasan con nosotros ya algo de alta Me especialidad. da mucho gusto porque Ay, los qué hombres padre. habían estado como relegados, ¿no? Sí, no. A Ya mí para me que se tocó la animen. época que le tenías que hablar al ginecólogo para decirle que el marido tenía catarro, Claro. que tomaba, porque no sabíamos con quién correr. Muchísimas No, gracias. gracias Ya por hasta la siempre. próxima. Muchas gracias por la invitación. Lindo fin de A ti, semana. gracias. Que los cuervos son calvos, dice Ana Descalza. A mí ni me consta ni me quita el sueño, pero vamos a ver de qué se trata el tema. Ana Descalza con nosotros. Qué Lo que pasa acá, hola mi vida, es que pues estas dos niñas, ¿qué les digo? Una es como Es que Miki, me la otra quedó es como mal y hay que nieta. decirlo públicamente. La Entonces, señorita no fue a mi fiesta. Un café. Pero le trajo un café. Te traje entonces, un café, me dice mi reina. Con cartita de disculpa. Yo no me puedo concentrar porque están aquí las dos. Una pidiendo perdón, la otra no te preocupes, el abrazo, el beso. Bueno, ya, se arreglan en un café después del Está programa. bien. Oye, ¿qué Entonces vamos onda? a hablar de sopilotes. ¿Sopilote y cuervo es lo mismo? No, es súper No. diferente. Ok. Un cuervo es de los córvidos, que es justamente este pájaro negro grandote que le hace ¡ah! Ajá. Que sale en las pelis de terror y todo esto. Sí, sí. Y los sopilotes son, por ejemplo, los que salen en Mowgli, que tienen justamente la cabeza rosa. Ah, ya Que claro. son sí. calvos, justamente. Ok. La mayoría, no todos. O tienen pocas plumas. O sea, vamos a mí- hablar de los sopilotes, Ajá. buitres. Buitres, ese sí es lo mismo. Sopilote y buitre es lo mismo. Bueno, o sea, se usa así Son- como similar, sí. son nombres comunes. Ajá. En realidad hay muchas especies de que nosotros llamamos, un sopilote, ¿no? Y son los que se alimentan de carroña. Exacto, son Esos son los que carroñeros. vemos luego en las carreteras que andan haciendo su Sí. circulito en el aire porque seguro ahí abajo hay un algo que van a comer. Justamente, esos. Y son, la verdad, pájaros asombrosos. Muchas veces pasa, digo, a mí como bióloga me pasa un montón que cuando vas caminando y todo, siempre hay, aquí en la sierra es súper común encontrar estos sopilotes, especialmente los aura, y entonces alguien ve y dice, ¡guau, un águila! Y tú, no, es un buitre. Ay, es ¿verdad? fui yo. Es un sopilote. Esa fui yo. Ana, mira, las águilas son sopilote. Es un Ay. Ok. Pero aún así son aves súper, súper interesantes, porque, por ejemplo, esto que dices de la volada en círculo, es
asombroso, porque no todas las aves tienen esta capacidad. Los zopilotes tienen unos sensores especiales en el pico que les permiten detectar con mucha fineza dónde están las corrientes de aire caliente. Porque como ustedes sabrán, el aire caliente sube y el frío baja, ¿no? Por la densidad del gas. Entonces, cuando ellos detectan que hay una corriente de aire caliente, se suben a esa corriente y entonces como remolino comienza a llevarlos y por eso casi no aletean. Exacto. Si se fijan, cuando están así, están dando vueltas. Como si estuvieran y están suspendidos en el aire, aleteando. literal. Pero es el remolino lo que los hace dar Justamente vuelta. de aire, Oh, pero ya. ellos pueden percibirlo, algo que nosotros no. Yo Sí, no claro. puedo llegar y decir aquí está, no, y subir. Entonces son asombrosos, pero algo que nos da un montón de curiosidad es por qué están calvos, ¿no? O sea, ese detalle que los hace bien feitos. Ajá, los hace feitos, sí. O sea, que a muchos no les gusta justo por eso, porque ves un pájaro que tal vez estuviera todo lleno de Todo plumas el y de así, plumaje pero hermoso. luego ves aquí como... Como que es Ese- como si se hubiera peleado con alguien, como que lo Algunos desplomaron. tienen Desplumaron, pocas ándale, se ve así. plumas y algunos no tienen. Y entonces hay que preguntarnos por qué. Y casi siempre que preguntas, ay, pero ¿por qué son calvos? Te dicen, bueno, es que se alimentan de cadáveres, ¿no? Entonces, un ser vivo en descomposición es bastante ácido. Y además tiene un montón de pues compuestos que pueden ser como dañinos y sí, entonces les caen las plumas. Pero aquí es bien importante que metamos un poquito aquí el sabor de la evolución para entender que no es que los zopilotes nacen con plumas y luego empiezan a comer carroña y se les caen las plumas, sino que evolutivamente se ha seleccionado que estos animales no tengan plumas o tengan muy pocas plumas o solo plumón del cuello para abajo. Y esto es bien interesante porque si tú te imaginas que eres un animal que sus manos las usa para volar, sus patas para andar, tú solamente te queda la cabeza para comer, ¿no? No pueden agarrar un tenedor y no. Entonces meten toda la cabeza a un cuerpo en descomposición. Seguramente al inicio, cuando la mayoría de estas especies tenía plumas, tú te metes a comer estos cuerpos en descomposición y bacterias se quedan atoradas en tus plumas. Claro, la sangre te embarras. seca se queda ahí. Sí, claro. Todas estas bacterias que pueden ser nocivas para muchos seres vivos, pues se quedan ahí. Entonces, tal vez es posible, eso pensamos, que estos individuos pudieron haber sufrido más infecciones. Y eso que el sistema inmunológico de los buitres y de los zopilotes, etcétera, es una joya. O sea, en realidad es algo súper interesante. Pues porque si comen cómo aguantan bacterias, tantas cosas. sí. Claro, sus estómagos tienen un pH, por ejemplo, mucho más bajo que el nuestro. Y eso neutraliza un montón de patógenos, por ejemplo, el botulismo y todo eso, los super neutralizan en su estómago. Y entonces, a lo largo del tiempo, aquellos buitres que perdían las plumas, pues eran más, digamos, limpios, tenían más probabilidad de no infectarse de algo. Miren, ahí vemos uno bien calvito. Y entonces poco a poco esta especie, como las especies vamos cambiando, en este tiempo resulta que nos toca verla así, con esto que parece ser conveniente. Y luego hay cosas interesantísimas, como que hay algunos miembros de estos grupos, especialmente algunos del Viejo Mundo. Tenemos zopilotes del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. El Viejo Mundo son los de Asia, África y Europa, que son de la familia Accipitridae, y los del Nuevo Mundo, los de América, que son de la familia Catártidae. Y Te entonces- dije, Ara, que así eran. Era Esa de era familia, me el la dijiste al apellido. revés, me acuerdo perfecto. El apellido de cada familia. Pero entonces Ok. esto hace que en algunos de los del Viejo Mundo, el color de la piel es importante para ciertas cosas. Por ejemplo, para mostrar dominancia con otros buitres. O tal vez para atraer pareja. Entonces, también en algunos del Nuevo Mundo, como el cóndor de los Andes, tiene ciertas características en esa piel que tiene expuesta que podrían ser señales de selección sexual. Entonces, esta característica de estar calvos pensamos que surge por adaptación de selección natural, ¿no? O sea, Sí, a la hora de te comer. conviene para comer. Exacto. Pero también empieza a jugar un papel que tal vez tiene que ver con atracción hacia hembras o con competencia hacia otros machos, Mira que ya este es calvo. otra fuerza Claro. evolutiva, que es la selección sexual. Y es interesantísimo. Y en realidad es que los buitres y los zopilotes en general, aunque nosotros les hagamos el feo, son extremadamente importantes para los ecosistemas. Y no solamente los ecosistemas naturales, sino los ecosistemas Humanos. humanos. Les voy a platicar que en India y también en algunos países hay una cultura que se llama Parsi, especialmente Pakistán, India, etc.
Y ellos piensan que cuando el cuerpo muere, digamos que esta carnita que queda, o sea, el alma se va, pero esta carnita es impura. Entonces no puede tocar elementos como agua, como tierra, como fuego. Entonces no incineran, no mandan embalsadas, no. Lo que hacen es que construyeron una cosa que se llaman las torres del silencio. Son unas torres gigantescas en donde dejaban ahí a sus muertos. Y entonces estos animales carroñeros llegaban y se los comían y así funcionó por muchísimo tiempo, ¿no? Y era una cosa cultural que además vinculaba con estas aves. Y religioso, ¿no? Y por supuesto. Sí. Resulta que en la década de los 90 se comenzó a usar el diclofenaco de manera indiscriminada, especialmente en el ganado. A las vacas y a todo lo que utilizaban para carne, les empezaron a dar diclofenaco, un medicamento que nosotros utilizamos. Resulta que esto es súper dañino para las aves. Los opilotes comenzaron a tener un montón de problemas de riñón, de hígado. ¿Por qué les daban diclofenaco? A ellos no se los daban a las vacas. Ajá. Pero ¿para qué las producción. vacas qué? Pero que Pues para igual las que para vacas. nosotros, es un analgésico, me parece. Entonces, Recordé ahorita el COVID, que muchos tomaron diclofenaco y que no querían vacunas, los que estaban antivacunas. ¿Es lo mismo? Sí es diclofenaco, ¿verdad? ¿O no? no. Ok, a lo mejor me estoy confundiendo No, de este sal. medicamento se utiliza comúnmente en todos. Ajá. Es, según yo, sí, antiinflamatorio y todo. Y se utiliza también en la medicina veterinaria, al igual que con los humanos. Ok. Entonces, si tú tienes algún problema con tus vacas, pues puedes ponerles. Y no había una regulación. Cuando las vacas se morían, los opilotes se alimentaban de esa carne cargada Y por de consiguiente este de medicamento. diclofenaco. Y esto es interesante porque no es solo el diclofenaco, ¿no? Esto es un fenómeno que vimos y observamos, pero puede pasar con muchas cosas. Se alimentaban de esto y más o menos entre el 95 y 99% de los buitres murió. O sea, nuestras poblaciones quedaron entre un 1 y 5%. ¿Y ahora Bueno, en quién se India. iba a comer a los que estaban? ¿Qué pasó? Que Claro. entonces con tantos carroñeros muertos, cuando había cadáveres, tanto de humanos como de ganado, como de todo, ya no había quien limpiara y quien ciclara estos nutrientes otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a haber un boom de infecciones. Claro. Súper, súper fuerte, malos olores. Ya un me están montón de cayendo bien los problemáticas. carroñeros, sí. Claro, muchas veces tú ves un buitre o ves un animal carroñero en general y es como, iu, ¿no? Pero vean el papel tan importante que tienen. Tuvieron una crisis sanitaria súper importante en esos lugares. ¿Qué fue Pakistán? Pakistán e India. E India. En 2006, Y mira que están poblados. justamente en 2006, el gobierno decidió poner regulaciones hacia el diclofenaco porque se dieron cuenta que eso era lo que estaba matándolos. Ahorita ya hay algunos en cautiverio que están haciendo liberaciones, pero bueno, han pasado apenas pues 9 años y se están recuperando apenas todas estas poblaciones de estos organismos carroñeros que son súper importantes, ¿no? A pesar de su calvicie, pues son... Ay, es que sí están bien feitos, la verdad. Estoy viendo acá lo del diclofenaco que dice que es un medicamento antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio y justo se utiliza para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. Ahí ¿Y está. qué crees que sí es el que se El tomaban que- algunos para el COVID? Para los dolores. Pues al final el COVID es una enfermedad inflamatoria, entonces... Ajá. Para controlar síntomas de las infecciones respiratorias y virales, y que muchas personas se lo tomaban con el COVID, que es mejor no usarlo, Sí, claro. pero pues muchos sí lo usaron. Sí. Y no solamente, como les decía, en personas, sino también en el ganado. Y esto es, para mí, de las cosas más importantes y por las cuales yo hago esta parte de divulgación de la ciencia, es sentirnos parte de, darnos cuenta que nuestras decisiones, como el de tomarse una pastilla de diclofenaco, no va a afectarte solo a ti, sino a todo el ambiente a tu alrededor, porque tal vez eso hace que si tú le diste a tus vacas diclofenaco, muchos buitres hayan muerto. Y entonces eso hace que los cadáveres se queden en descomposición. Claro. Y eso hace que se generen infecciones que muchas veces son zoonóticas que pasan de un animal a otro, incluyendo al humano. Y entonces empiezan un montón de problemas, ¿no? Porque nosotros somos parte de, porque nosotros somos otro organismo más de esta tierra, que lo que hace y lo que no hace impacta Afecta. a todo el entorno circundante. Totalmente, Anita. Y sí, de verdad que sí, tomar Es- esa conciencia de que no estamos solos en el mundo. Mira, Lo que yo sí hagamos. quiero quererlos, pero en la última foto que... Está bonito, Amelia. Está horrible. Está súper tierno. Pero tiene un buen corazón.
Ah, eso sí. Y Tiene se come linda a los... letra. se come a Ay, no, sí está Vean, bonito, vean, por mira. favor. Que Mira ya su no, ojo. no parece cara eso, perdóname. Parece pero eso- Ay, ¿cómo guajolote. no? No, está, amigos de radio, créanme o créanle, Ara. Yo digo que está feo. Busquen, ¿cómo se llama esto? Buitre, sopilote. Es un buitre, yo creo. Un buitre cabeza roja. No, muy feito. está. Hay que agradecerles, Así Amelia como Kobe, para- hay que agradecerles que están en este Gracias que planeta. te comes toda la carroña que nos hace Ahí daño. está, qué bonito. Ana, ¿en dónde te encontramos? Anda descalza en todas las redes sociales y los invito especialmente a que visiten mi canal de YouTube. Muy bien. Ana Descalza, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Te agradecemos muchísimo y nosotros vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿De qué se trata? Continuamos. Eli García, entrenadora mental, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, chicas, muchas gracias por la invitación. Gracias Ay, a ti ti. por venir de nuevo. ¿De qué se Gracias. trata esto del síndrome del impostor? Es un temazo, la verdad todos lo hemos pasado seguramente, es un fenómeno psicológico, Ajá. el cual las personas sienten que no son suficientes o que son una estafa, ¿no? Como soy una estafa, o sea, realmente lo que sé no es a lo que yo debería saber, o hay gente que sabe más, ¿no? Y empezamos con comparaciones. No confiamos en No nosotros. confiamos en Ok. nosotros. Entonces, el síndrome del impostor, aunque no lo crean, le pasa a la gente más preparada. O sea, a veces creemos, ay, no, le pasa a gente que duda de sí misma. No, es gente muy preparada, personas que han invertido mucho en su conocimiento individual, en su carrera, y son las personas que sufren más de este síndrome. O sea, porque empezamos en una hiperexigencia constante. Entre más te preparas, más exigente te vuelves. Entonces, crees que todavía no sabes, que otro sabe más, que deberías de saber más, ¿no? Que deberías de entregarle otra cosa al público. Que todavía no estás preparada al 100% para Exacto. hacer X función. Exacto, ahora, también tiene origen en la parte infante, ¿eh? O sea, por ejemplo, si crecimos cerca de papás muy exigentes, pues tienes esta vocecita constantemente de, mi mamá me recordaba, ¿no? Que no era suficiente. Por ejemplo, si llega tu hijo y te dice que sacó un 10 y tú le dices un comentario como, pues es tu responsabilidad, o sea, ¿qué quieres, que te aplauda? Ese tipo de comentarios hacen mucho daño al menor porque él podría reprobar. Claro. Pero él está eligiendo pasar con buena calificación. Si no quieres premiarlo, entonces puede haber una palabra de aliento o de reconocimiento. Sí, un felicidades. Un ¿no? felicidades, Bueno, exacto, porque si no lo que va a pasar con este niño es que va a crecer y va a ser un adulto que va a lograr cosas importantes en su Claro. vida y va a decir, es mi responsabilidad. Ahí hay una frase ¿no? que ahorita la agarramos de broma en casa, pero que en su momento nos platica mi papá, que los abuelos y en fin, llegaba justo con estas calificaciones y me hiciste recordar, y en lugar de felicidades o lo que quieras, era como, no se ha perdido el tiempo. Dices, Ándale. ¿cómo que no se ha perdido el tiempo? Estamos nosotros, sí, como papás, invirtiendo lo que quieras, pero como hijo, el esfuerzo que estás realizando, como bien dices, para poder tener una calificación adecuada, pues es una elección, puedes no tenerla. Exacto, ese punto acabas de decir Sí. la parte correcta, es una elección. Cuando nosotros elegimos progresar, estudiar, prepararnos, es completamente una elección. Podríamos elegir no prepararnos, podríamos elegir fracasar, pero estamos eligiendo que nos vaya bien, o estamos eligiendo el progreso. Entonces tenemos que empezar a reconocer lo que hacemos. Las personas que sufren de síndrome del impostor, es importante que reconozcan lo que han logrado, más allá de centrarse en lo que les falta, porque ellos, su cerebro está condicionado a estar viendo todo lo que no tienen, todo lo que no saben, todo lo que aún no conocen, ¿no? Entonces tienen que centrarse Claro. en sus propios logros y decir cuál ha sido el logro que he tenido hasta este momento. Y aquí les quiero preguntar, en lo que va del año, ¿cuál podrían decir que ha sido su mejor logro, ya sea personal, profesional? ¿Cuál podrían decir que ha sido su más grande logro? Yo terminar la carrera en psicología. Perfecto, muy bien. Acá. ay, en lo personal yo creo que la relación con mi nieto ha sido un buen logro, que cada vez nos podemos llevar mejor y pasar tiempo juntos, ¿no? ¿El vínculo está siendo más amable, más amoroso, de mayor conexión? ¿Sabes qué pasa? Que yo traigo a la maestra muy incluida, muy dentro de mí. Mimetizada. Estudié maestra, estudié para Exacto. ser maestra de educación primaria. Entonces, cuando yo veo que o veía que hacía algo incorrecto, yo decía, no está bien. Y entonces mi yerno me decía, tú eres abuela, tú consciente, nosotros educamos. Yo, no, yo tengo que educar. O sea, no tenía que educar al nieto. Entonces he estado trabajando en este tema de, a ver, es mi nieto, sí lo voy a disfrutar, pero cuando veo algo que no me parece, pues media vuelta o que sienta que no me parece, porque tampoco
le aplaudes algo que no te gusta, Claro, ¿no? y se entiende porque tú tienes toda esta formación, ¿no? Que Sí. finalmente es como difícil que te salgas de ella. Pero entonces, aquí a las dos, terminaste la carrera, ¿cuánto te costó hacerla? Ay, no, bueno, y no en tema económico. Sí, exacto, no, eso es lo menos, de eso un siempre se gran repone esfuerzo, uno. sí, claro. Exacto, No, entonces un gran tenemos que esfuerzo. empezar a reconocer cuántos patrones tengo que romper Claro. para poder ser flexible con mi ¿Y nieto. cuántas Sí, veces me ¿no? mordí la lengua de esto Quiero no se hace? decirle, Sí, sí, exacto. no es mi papel, te callas. Sí. Exacto, entonces tenemos que centrarnos en el esfuerzo y el proceso que el ser humano hizo para llegar a ese resultado final. Porque a veces llegamos al resultado final y entonces omites todo lo demás y dices, no fue tan difícil. No, sí fue difícil. Claro. Haz conciencia. organizar, Que además todo. pareciera, en tu caso no, es una carrera, pero en el caso de educación y para los papás que nos están viendo, pareciera una nimiedad, pero la verdad es que no es tan No. chiquito el asunto. No, claro que no. Porque tiene que ver con una constancia de qué debo y qué no debo hacer. Sí. Y que los papás también le echen ojito, ¿no? Que- Sí, exacto. Pero en realidad, o sea, lidiar, imagínate que tú tienes muy claros tus valores, quién eres, cómo formaste a tus hijos, cómo trabajaste en la parte escolar, ¿no? Y de repente romper con todo eso para alinearte a un nuevo sistema, a las nuevas formas en las que los niños están creciendo, tienes que darte un reconocimiento por eso, ¿sale? O sea, por decir todo lo que estoy haciendo para poder funcionar en un sistema que a lo mejor no es lo que más me agrada, pero es lo que se necesita, ¿no? Entonces tenemos que reconocer muchísimo el proceso, es sumamente importante. Sí. Hay una doctora que se llama Carol Dick, es una maestra en psicología en la Universidad de Chicago y ella hace una investigación y muestra que es sumamente importante reconocer el proceso de los niños porque eso es lo que los vuelve victoriosos, no el resultado final. Cuando yo entreno, por ejemplo, atletas, Ajá. tengo que centrarme en que tiene que disfrutar el proceso mientras se vuelve campeón. Porque si ellos van tras este campeonato, o sea, cuando No, yo y es persigo, frustrante es si no frustrante. llegan al Exacto. primer lugar. Exacto, entonces lo que sucede cuando solo la meta es ser campeón, es un camino de muchísimo sufrimiento. Sí. Muchísimo sufrimiento. Eli, yo creo que hay una gran diferencia y están dando bandazos los papás entre tienes que sacarte 10, porque es lo que esperaba de ti, y el otro que te voy a dar un premio porque te sacaste 10. Me gustaría, si se pudiera tocar en la próxima entrevista, ¿qué tanto vivir a base del premio y qué tanto, pues yo sí decía que era su responsabilidad? Yo decía, yo trabajo, tú estudias, ¿no? O sea, estamos equilibrados. Claro. Pero bueno, ¿hasta dónde el premio porque se sacó un 10 o hasta dónde el regalo o el viaje porque pasó de año? Sí, hasta Sí, dónde puede ¿hasta motivar dónde? el premio, Sí, ¿no? exacto, porque debe haber un equilibrio, esto es así. Estamos platicando del síndrome del impostor. Si alguien se ubica como yo soy de esas, ¿qué podemos hacer? Miren, Nos ponemos el pie constantemente. Sí, es muy común que el ser humano tenga ese tipo de comportamientos. Como les decía, hay personalidades que tienen mucha sobreexigencia y tienen ese tipo de comportamientos, ¿no? De tener como esta conversación de que aún no están preparados, aún no es suficiente, aún nos falta. Entonces, tenemos que partir primero del primer ángulo, que es el reconocimiento de logros hasta este momento, ¿sale? También no hacer nunca comparaciones de ella tiene más, yo tengo menos, ella... Este tipo de personas que ya se dan cuenta que tienen esta hiperexigencia y que constantemente no se sienten suficientes, no, o sea, no te catapultes, ¿no? O sea, no te compares con otros. El tiempo de otros hay que respetarlo. Cada quien sus tiempos y sus procesos, claro. Fíjense, me tocó un cliente muy interesante que él, fíjense, tenía 43 años y tenía una empresa. Y su mamá lo criticaba mucho de que le decía, tienes 43 años, una empresa y no puedes tener una casa, ¿no? Ve a tus hermanos, o sea, empleados, godines, pero ya tienen su casita y tú, ¿no? Y él le dolía mucho eso, entonces él llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo siento y hago, pero yo le he invertido a mi empresa y dije, más adelante voy a comprar mi casa. Después él toma un proyecto muy grande en una industria que lo hace crecer mucho y a los 51 años se hace de 13 propiedades. O sea, de no tener ninguna, luego le fue tan bien que lo que hizo fue invertir en propiedades como para después vivir de ellas. Entonces le dije, ahí está la muestra de que todos tenemos un ritmo diferente. Claro. Y que pareciera que voy tarde y que el otro ya va más rápido que yo. No es cierto. Pero además, Eli, no son competencias. No, exacto. Eso de compararte o comparar a un hijo con otro, me parece Muy insano. que es insano para es todos, muy insano, ¿no? para todos. Aún Hasta para el para hijo el que que tiene la parece casa. que halagas. Sí, Porque claro. imagínate el hijo que halagabas y luego el otro
de Ahora golpe el otro se hace... tiene 13 y yo me quedé con una casita. Nunca vamos a acabar, no era Y la creo señora. que es un mensaje para los papás y los maestros, porque luego también dentro de las escuelas existe esa comparación con el compañerito que sí sacó y sí se porta bien, o con los propios hermanos, que eso también me tocó en la escuela, con mi hermana, que es mayor que yo 3 años. Mi hermana, bueno, súper linda, siempre muy aplicadita y todo lo que quieras. 3 años después llego yo y, ay, ¿eres hermana de fulanita? Sí, ay, qué diferente eres, porque yo era una bala para acá y para allá. Claro. Y esa forma de comparar de los adultos que están a cargo de la educación de los niños, sí es importante el que ahorita que nos están escuchando tomen en cuenta el que sí hay un gran impacto. Hay un gran impacto y tenemos que respetar la identidad de cada ser Claro. humano. Tú eres increíble por esto, tú eres increíble por lo otro. Somos Y eso es, únicos. Cada y quien. eso es lo maravilloso de esta humanidad, que no hay piezas repetidas, ¿no? Aún Entonces, siendo gemelos. exacto, aún siendo Sí. gemelos, no es todo al abismal, ¿no? Abismalmente diferente. Sí. Entonces, es importante el respeto de la individualidad, pero el principal respeto que tenemos que empezar las personas que sufrimos de síndrome del impostor es el de nosotros con nosotros, ¿sale? Entonces, tengo que empezar a respetar mi historia, mi sabiduría, lo que he logrado hasta este momento de mi vida, porque Claro. creo que eso es lo que sucede, que tengo un juicio sobre mí tan profundo que creo que entonces todavía me falta, todavía no soy suficiente, todavía no estoy preparado, entonces hay que respetar nuestra propia sabiduría, ¿de acuerdo? Y todo lo que hemos logrado hasta este momento. Es sumamente Reconocerlo. importante. Ujú. Reconocer, así es. Teléfono, por favor, para comunicarse Ahora, si nos con pueden nosotros. encontrar en el 4424-71-4268. Ahí nos pueden preguntar. Todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos un live, una clase gratis para todo el público. Nos pueden encontrar en Facebook y ver ese live como para empezarse a entrenar mentalmente, ¿no? Perfecto. Y en nuestras redes como Enfocándome. Así nos encuentran en TikTok, ya tenemos toda nuestra primera temporada de podcast que está en YouTube, entonces en todos lados nos pueden encontrar. Enfocándome. Perfecto. Perfecto, Muchísimas Eli, gracias. gracias. Chicas. Está con nosotros David Cerezo, él es médico veterinario, presidente del Colegio Médico de Veterinarios de Pequeñas Especies y Fauna No Convencional. Muy largo, pero él es el presidente y está con nosotros esta mañana. Vamos con él. David Cerezo ya está aquí con nosotros, él es veterinario y vamos a hablar acerca pues de las adopciones, pero también del abandono animal. Bienvenido, ¿cómo estamos, David? Un gusto tenerte aquí. Buenos días, igualmente, gracias. Muy buen día. Oye, cuéntame, está muy en boga ahora a lo largo de estas nuevas generaciones el hecho de no compres, tú adopta. El adoptar es algo que de verdad, como quienes adoptamos, traemos ese vínculo con los animalitos. ¿Qué hay en contraposición con el abandono? Porque hay quienes adoptan y al ratito ya no les gustó y entonces con permiso, ahí va y abandonan a esos animalitos. Sí, pues la verdad es un tema un poco controversial, Sí. porque cuando, lo voy a decir así textual, cuando promovemos la adopción, estamos promoviendo el abandono, porque alguien tiene que abandonar para que alguien pueda adoptar. ¿Sí me explico? Suena drástico. Aquí lo importante es generar responsabilidad en las personas que adoptan o que compran o que se encuentran o que les regalan, ¿no? Considerar que un animal es un ser vivo, llámese perro, gato, hámster, conejo, iguana, lo que tengan. Y obviamente necesita ciertas cosas para favorecer su bienestar, que también es un tema importante. El cuidado que debemos de tener, no nada más es adopto porque está de moda y adopto porque quiero verme bien o adopto porque necesito a un perrito, un animalito, un ser vivo de compañía y al rato pues resultó que no era quien me iba a llenar ese vacío. Tiene que ver también con temas emocionales, Sí, ¿no? claro. Necesito cuidar a alguien o alguien que me mueva la colita al menos. En sí los animales nos ayudan mucho emocionalmente porque si nos damos cuenta y si lo analizamos, cuando nosotros acariciamos un perro, un gato, sentimos una sensación bonita, liberamos serotoninas, endorfinas, etcétera, ¿no? Pero al final del día lo que tenemos que es sensibilizarnos en el sentido de que pues, son animales que van a sentir o son especies que van a sentir. En el enfoque de la adopción tenemos que hacer o pensar en una metodología propia para saber
Si tengo la capacidad, económica, porque cuestan dinero los perros mantenerlos o cualquier mascota, si tengo la capacidad emocional también, porque a veces alguna situación que pase personal o familiar me hace abandonar al animal. Y a veces abandonar no significa sacarlo a la calle o llevarlo a un refugio, llevarlo a un centro antirrábico. Abandonar significa no darle asistencia médica, no vacunar, no Está desparasitar. abandonado en casa. Exactamente, entonces es por esto digo, es complejo el contexto realmente hoy en día que se tienen con las mascotas o los animales. ¿Cómo poder saber entonces que no estoy queriendo como juguetito a esta mascota? Pues hacer hasta una asamblea familiar, se podría decir, y decir, a ver, vamos a comprar o vamos a adoptar un animal, estamos de acuerdo todos y tal vez incluso hacer un reglamento, ¿no? Limpieza, comida, porque muchas veces se puede dar o regalar un animal a un menor de edad y quien termina responsabilizándose es el humano o la mamá, ¿no? Que es que yo le limpio, es que yo le lavo. Y a veces un menor de edad pues no va a tener el recurso económico para comprar las vacunas o la asistencia veterinaria. Igual como consejo, les comento, hagan una alcancía para el perro, para el gato, para una emergencia. Que de hecho ya hasta hay seguro 10 para pesitos las también. mascotas. Sí, hay seguros para mascotas hoy en día que están fluyendo bastante bien, entonces igual les podemos dar información sobre seguros de mascotas también porque tenemos ahí un contacto que puede favorecer a que el gasto no sea tan contundente a veces. Hay que estar increíble, ojalá y pueda venir alguien Sí. a hablar de este tema, pero independiente a ello, lo que ahorita mencionas, creo que sí es un tema que se debe de hablar antes de que llegue el animalito a casa, porque sí son muchos factores que se requieren y algo también súper importante, que a lo mejor tengas el dinero, que a lo mejor tengas ese amor realmente hacia los perritos o hacia tu mascota, pero hay veces que también lo que no hay es tiempo. Y el dejarlos en casa con muy buena comida y con muy buena casita o su jaulita, lo que quieras, también requieren de compañía. Sí, es de atención. una compañía de va y ven, porque el animal necesita también satisfacer estas necesidades, ¿no? Hay situaciones donde la compañía puede ser muy extrema y a los animales les generan una situación de ansiedad por separación, donde ya no está el dueño en la mañana y el perro empieza a destruir la casa o el perro empieza a morder las cosas o incluso jala la ropa del dueño y entonces se echa ahí sobre la ropa como sintiendo que está ahí, ¿no? Ajá. Aquí quiero ser muy enfático en un asunto con el abandono y la adopción. Hay estadísticas, por lo menos municipales en Querétaro. Hay refugios que se dedican a eso, pero a nivel municipal, por ejemplo, en el 2021 y 2022, de más de 3,000 o 5,000 animales que ingresaron a los centros de control animal, en el 2021 solamente se adoptaron 47 y en el 2022 se adoptaron 54 animales, sin contar obviamente los de los refugios, pero nos damos cuenta de nuestra incapacidad o no quisiera mencionarlo así, pero o de nuestra situación para poder abandonar y no poder responsabilizarnos. O sea, hay muchos animales que terminan en centros de control animal y en la calle. ¿Qué pasa con esos perros a los cuales pues no se les está dando esta segunda oportunidad porque no hay quien los adopte? Desafortunadamente, y está en las normas oficiales y en la ley o en las leyes, que estos animales tienen un tiempo de estancia para que puedan ser reclamados por sus propietarios o por quien sea el responsable. En caso de no ser así, la opción es dar en adopción primeramente y si no se da en adopción, pues la otra parte es eutanasiar, ¿no? Suena feo, pero no se pueden mantener a tantos animales. También hay una encuesta, una estadística en Querétaro, en el estado, 7 de cada 10 casas tienen un perro o un gato o una mascota. Y también hay una estadística que menciona que por cada familia hay 1.5 animales. O sea, si hablamos de 3 familias, hay dos animales, ¿no? Pero hay quien no tiene y hay quien tiene 8, 10 o más. Exacto. Y otro tema importante también es que la población de perros o animales, gatos callejeros, crece más o menos 16% anual. Y si nosotros estamos esterilizando, tratando de controlar la población, lo hacemos en un porcentaje mucho menor, entonces nos va comiendo la población y al rato esto se convierte en un problema de salud pública, porque hay agresiones, porque hay fecalismo, porque hay parasitismo. Entonces,
La parte del abandono y la adopción es muy importante enfocarlo en el tema de la responsabilidad, básicamente. Totalmente, y el hecho de que si ya nosotros somos propietarios, somos dueños, somos ese humano que tiene a la mascota, pues hacernos cargo de esta esterilización, hacernos cargo de esta forma de cómo poder poner nuestro granito de arena para evitar que haya alguna complicación más adelante. Y algo que platicabas ahorita con respecto al tema de informarnos antes de adoptar, de comprar, de tener una mascota, creo que también son las características específicas de la raza, si nos vamos a los perros, que vas a adoptar o que vas a tener. Hay muchos que requieren pues realmente de salir, correr, mover su forma de vida de perro, pues no es estar en casa como tú quisieras que estuviera. No, si quieren, perdón. No, adelante. Y justo eso, ¿en dónde o cómo nos podemos informar? Bueno, primero saber si quiero adoptar o si quiero comprar o si quiero que me regalen o si quiero recoger un animal de la calle. Ver las características raciales. No es lo mismo un pastor belga que un chihuahua, que un French o que un pomerania o que un perro criollo incluso, ¿no? Entonces, leer principalmente. Yo creo que estar informados, pero científicamente incluso, para poder tomar una decisión adecuada y acertada. Exactamente. En cuanto a los cuidados, ya tenemos al perrito, ya tenemos al gatito. ¿Cómo saber o con quién acudir para este seguimiento médico en cuanto a salud de ellos? Pues obviamente el médico veterinario, se recomienda que asistan a las clínicas veterinarias que tengan médicos veterinarios titulados, cedulados. El médico veterinario es corresponsal de la salud de los animales y de la salud pública. El dueño es un responsable directo de la salud de los animales porque están bajo su custodia. Entonces es importante hacer medicina preventiva más que medicina curativa, porque a veces la medicina curativa no resulta al 100%. Claro, ya llegamos tarde. Sí, pero voy a decir una palabra que una vez me comentaron, ¿no? Una frase que decía, la biología no tiene palabra de honor. Entonces, hoy el perro puede estar bien y mañana a lo mejor amanece con diarrea y de ahí se desencadena una serie de problemas virales, parasitarios, bacterianos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita por la temporada en la que estamos, que de lluvia, que de exceso de sol de repente y al rato otra vez el aironazo, ¿hay algún tipo de enfermedad que sea como la de ahorita por temporada en ellos? Pues ahorita las enfermedades gastrointestinales son importantes por toda esta situación de las corrientes de los drenajes y cosas por el estilo, entonces el perro anda a nivel de piso, ¿no? Y si observamos a los dueños que pasean perros, normalmente el perro va por la calle, entonces ahí va el dueño así. El perro está a una altura de desde 10 centímetros hasta 40 centímetros más o menos, entonces toda la polución y toda la contaminación va a estar ahí. No hay que tener al perro en una burbuja de aire, simplemente hay que tener medicina preventiva que permita mantener al animal con salud y a su dueño con una buena situación económica para no estar gastando de más. Claro, ¿qué cuidados básicos deberíamos de tener con nuestras mascotas? Pues vacunación, desparasitación, alimentación, una parte de distracción de que el perro pueda tener ejercicio, básicamente eso, ¿no? Ok. Y si es que ya acabamos de adoptar, normalmente en estos lugares, refugios, nos entregan al perrito ya esterilizado, al gatito ya esterilizado, para llevar este seguimiento y tener nuestra cartilla de vacunación. Si no nos la entregan ellos, con cualquier veterinario podemos adquirirla y de ahí empezar con nuestro esquema de vacunación con ellos. Exactamente, el veterinario va a hacer una evaluación, va a ver más o menos la edad, ver estado clínico o el estatus sanitario del animal y podrá definir, empezar o iniciar un calendario de vacunación, de desparasitación o algo que le permita mantener la salud del animal, ¿no? Ok, ¿qué diferencia hay entre las pipetas para la desparasitación, tengo entendido, y las pastillitas que les dan? Hoy en día hay muchos medicamentos que se utilizan para desparasitar o para controlar. Las pipetas tienen un efecto tópico que también se puede absorber. Hay pipetas que desparasitan interna y externamente y hay tabletas que comúnmente se utilizaban para desparasitar a los animales. Ok, y en este caso, mi querido David, si alguien tiene alguna duda o quiere acudir justo contigo para cita con sus mascotas, ¿en dónde te encuentran? El teléfono de contacto es 44 23 22 25 80 en el WhatsApp y también les puedo compartir si entran a la red social de Facebook,
Está CEMVEPEC Oficial, que es el Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, y ahí pueden encontrar información y médicos con quien acudir para su asistencia médica. Me parece perfecto, muchísimas gracias, David Cerezo. Como veterinario, estuviste el día de hoy platicando justo de todo esto de la adopción y del abandono animal. Muchas gracias. Es momento de irnos del otro lado del estudio porque vamos a ver qué pasa con nuestro cuerpo, porque es una maravilla. Cristina Hernández es osteópata y el tema que vamos a tocar el día de hoy es de qué manera la sabiduría del cuerpo habla a través de la osteopatía. Pero ¿de qué habla? Habla el cuerpo. ¿Cómo estás, Cristi? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Habrá quien no lo quiere escuchar, pero... Ah, sí, siempre lo queremos No ignorar. oigo, soy de palo. Sí, ¿Cómo no? Ahí está pero- el cuerpo, órale, Ahí está. ¿Qué dice la osteopatía? ¿Qué hace cuando el cuerpo... Primero saber cómo identificar si el cuerpo está hablando, si está enojado, si está contento, y luego ¿qué hace la osteopatía? La osteopatía lo que hace es hacer como una revisión global del cuerpo, ver qué estructuras se están moviendo, si no se está moviendo, si hay acumulación de tensión en una zona, si hay un punto de bloqueo, que la persona lo puede notar cuando se mueve. Estas personas que dicen, ay, o sea, ya me quedé atorado y no me puedo mover, o siento como un hilito que me jala por aquí, o de repente como un picor, como si me hubiera picado con una aguja, pero pues no había nada aquí que me picara. Entonces, esas son las restricciones o una forma en que el cuerpo habla. Ya después de que ya dura mucho esta tensión, ya nos habla con síntomas más severos. O sea, al final solo es ver como esa punta del iceberg para ver qué está pasando en profundidad. O sea, si no entendiste con sutilezas, ahí te va el dolor más fuerte. Esa es la parte donde el cuerpo siempre nos está hablando y diciendo que algo está pasando. La cuestión es que no le hacemos caso o nos esperamos de al rato que realmente me moleste, que se me pasó. Nada más seguro fue porque me pongo dormí la mal. pomadita y ya se me alivió tantito, ya se Así es. Y O nada. el medicamento, un analgésico, que la que cuestión somos es- re buenos para tomar. Sí, y que eso solo nos oculta el dolor. O sea, el problema es que vemos como que el dolor es algo malo, pero en realidad no. Es la forma en que el cuerpo se comunica y dice, hey, aquí está pasando algo, puedes voltearme a ver y llevarme con el que tiene que saber para podernos ayudar a estar bien y poder estar en este cuerpo. ¿Qué hace la osteopatía? La osteopatía lo que busca es buscar estas restricciones. El paciente acude a consulta, yo normalmente le digo, platícame cómo es tu dolor, hacia dónde se va, qué sientes, tienes un movimiento que identifiques dónde se presente, como cuando me paro, cuando me siento, cuando me giro al estar acostado, y sobre de eso se revisa la estructura. La osteopatía trabaja lo que es sistema musculoesquelético, craneal y visceral, porque al final también todas estas tensiones del tejido alrededor del órgano puede provocar dolores hacia las estructuras. Es decir, me puede dar un dolor en el hombro y yo pensar que es el hombro y es una tensión dirigida desde el hígado. O me puede molestar el otro hombro y puede ser el vaso. O puede ser este tema de que las piernas se sienten pesadas, las rodillas duelen bastante y es un problema de mi abdomen bajo. Entonces, se revisa de acuerdo a todos los síntomas que el paciente va mostrando. Se revisa la estructura, si se desliza hacia un lado, si no se mueve, si se siente congestionada, e incluso se busca en la exploración ver si puedo reproducir el dolor que el paciente refiere. Es decir, toco por ejemplo, si fuera un problema visceral, toco alguna zona de la zona del abdomen y es este dolor. Lo reconoces, hay muchas veces que, sí, ese Así me duele. Así es como me llega a doler. Porque muchas veces cuando van a consulta ya no traen el dolor, es como, ¿qué crees que cuando te llamé se me quitó el dolor? Pero de todos modos vine. Sí, claro. Es como el niño que tiene mucha tos, ¿no? Doctor, no deja de toser y lo llevas a consulta y no Está bien tose el tranquilito mocoso. el Sí, jovencito. ¿Qué diferencia hay, Cristi, entre la fisioterapia y la osteopatía? La diferencia es que el osteópata no solo trata la causa del dolor, sino busca ir más profundo, incluso no solo trabajamos la zona del dolor, se trabaja más lejos, como esto que les comentaba. Yo qué voy a andar haciendo en el abdomen si el paciente me dice que es el hombro. O yo que voy a andar viendo otra vez la parte del abdomen si el paciente me está diciendo que es la rodilla. O porque si viene por un esguince de tobillo, yo voy a trabajar desde la cadera.
Al final lo que hace la osteopatía, a diferencia de la osteopatía, de la fisioterapia, es trabajar como un todo el cuerpo. Buscar, al final el síntoma solo es la punta del iceberg, es buscar eso que nos está ocultando, que no estamos viendo, que podría ser el desencadenante de ese síntoma. O sea, ¿qué es lo que está originando realmente el dolor? Así es. ¿Mencionabas algo craneal? Así es. ¿Qué pasa? ¿Personas que les duele la cabeza, por ejemplo, Sí, frecuentemente? migrañas, problemas de la vista. Algunos problemas de la vista pueden ser también por estos excesos de tensiones en el cráneo. ¿Cuántas veces nos golpeamos la cabeza y solo con que baje el moretón o se desinflame o no me duela, lo dejamos Con pasar? eso ya. Pero en realidad el cráneo es muy importante, hay estructuras muy importantes dentro de él, entonces todo problema de migrañas, cefaleas, problemas del cuello, estas personas que se congestionan de la nariz, que todo el tiempo están como si ¿Como sinusitis? como sinusitis, otitis, o sea, esas personas que escuchan un sonidito en el oído, hay algún tipo de otitis que se trabaja con osteopatía. Esta parte de la esfera de la boca, todo este tratamiento de los dentistas se puede trabajar en conjunto con el osteópata. Okay. Esa viene siendo la parte bruxismo. craneal, el bruxismo. O sea, que la osteopatía te atiende de la punta de la cabeza a la hasta punta de los pies. Y recordar que la cabeza es muy importante. O sea, yo soy fisioterapeuta y soy osteópata. Cuando yo conocí la osteopatía, a mí me impactó saber cuánto implicaba la cabeza y no saber que yo podía hacer algo con ella. ¿Y a los pacientes les funciona más la osteopatía que la fisioterapia o combinas las dos? Llego a combinar las dos, o Sí. sea, en realidad no estoy peleada con la fisioterapia, al contrario, aprovecho de ambas. Al final la osteopatía para mí ha sido un complemento. No es que la fisioterapia no sirva, funciona, pero también esta parte de ver como una globalidad del cuerpo es algo que realmente con fisioterapia sentía que a veces me quedaba corta. Estamos hablando de osteopatía y de los dolores. Y nos quedamos la pregunta, ¿por qué hay personas que están mucho tiempo, años en terapia, y si dejan la terapia vuelven a tener el mismo dolor, molestia, problema? Porque en realidad se trata solo del dolor, pero no se busca la razón del dolor, o sea, es buscar más allá, o sea, un problema, en realidad puede ser que el tejido que esté dando el problema no es como tal el que esté en problema, sino el que está ayudando a sostener lo que realmente está provocando el problema. Es en realidad por eso esta parte de ir más lejano, ver qué está pasando, porque muchas veces estas personas que van a terapia, ¿qué les pasa? Que les duele determinado músculo, se les trata y dice, es que me fue peor, porque tal vez ese músculo está sosteniendo la estructura y todos van, lo masajean, le pasan aparato y medio y es como de, oye, yo que estoy sosteniendo todavía ahora me vienes a dar en la torre más. Así es. Luego, con razón, ¿verdad? Pues Luego sí. acabó un poquito más adolorida de lo que entró a la ¿Es diferente a la si terapia. es a causa de un accidente, la lesión? Sí, cambia mucho, porque hay mecanismos. Un accidente, en la osteopatía se ve todos esos mecanismos. Si yo caigo de determinada forma, hace un momento comentabas de un problema de la mano, ¿no? Exactamente, en si un yo- choque yo terminé teniendo la muñeca, ya ni me acuerdo que me dijeron, no me la rompí, pero estos ligamentos los traía, me dolían horrible y fui a Así es. terapia justo de rehabilitación después del accidente. Por eso esta parte que cuando asisten con el osteópata es mucho el preguntar hasta lesiones no recientes, sino de más tiempo, a cirugías, si me caí hace 3 años, si me caí hace 5 años, si me caí hace 10 años, y si se atendieron, cómo se atendieron, porque en realidad hay un mecanismo. Por ejemplo, es importante, o esta parte de que pregunto, ¿y cómo pasó? Por ejemplo, que si fue un accidente de auto, yo tenía agarrando el volante, tenía agarrando aquí, Ajá. solté el volante, cómo compacté, cuando terminé, cómo quedaron las manos, porque esto me da información. Al final es un flujo de energía en el que venía cuando venías conduciendo. Si el golpe fue de atrás, si el golpe fue de costados, porque eso va a decir hacia dónde va a haber como un micro deslizamiento del tejido. Por eso esta parte de que si yo iba así, Si vas deteniendo se el- va a el cerrar el volante. espacio. Ok. Es diferente si vas deteniendo el volante que si no. Así o que es. si pones las manos en O el esta tablero. que a veces
cerramos. Para amigos de radio o a veces que dependientes, ponen la sí. mano como delante y se pega con el antebrazo, o esta parte de si traía cinturón o no, si cómo, latigazo cómo fue el famoso, latigazo. sí. Por eso es importante, no es esta parte de que me encanta el chisme y saber cómo fue, sino realmente es indagar Sí. de que, o sea, No es por chismosa, es por osteópata. Claro. Sí, y eso da muchísima información. O sea, incluso yo a veces les pregunto, si no recuerdas porque perdiste la conciencia o algo por la caída, alguien te tuvo que haber visto. O sea, sería bueno que me pudieras decir, o esta persona que se cayó una vez, no se resolvió y se cayó una segunda vez. Son diferentes tipos de mecanismos, ya se juntaron dos. Claro. Cristi Hernández, muchísimas gracias. Nos están preguntando tu teléfono, por favor, que se puedan contactar contigo. Sí, claro, mi teléfono es 442-463-2477. Si pueden mandar un WhatsApp, con gusto puedo contestarles. 442-463-2477. Primero WhatsApp, luego ya contestamos, como debe de ser además. Gracias, Cristi. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.